Ya. Hola chicos y chicas, buenos días, buenas tardes, dependiendo la hora que esté viendo este video. Hoy día vamos a explicar un poco la expansión de Europa hacia el mundo, luego de todo esto que vimos en la unidad anterior del humanismo, el renacimiento, la reforma religiosa, esta revolución científica también que comienza a surgir en Italia. eh, Principalmente en Europa, ¿ya? Y de qué manera esta nueva mentalidad del ser humano europeo va a comenzar a buscar alternativas para expandirse de su país, digámoslo así, y a buscar nuevas fuentes de riqueza, lo que va a transformar al ser humano en una especie de aventurero que va a salir en embarcaciones en busca de nuevas aventuras, de nuevos desafíos y también de nuevas fuentes de riqueza. Esto era impensado en la época medieval, que fue la época que vieron el año pasado, porque el hombre con mayúsculas, digamos así, para incluir también a las mujeres. Los hombres y las mujeres estaban eh, como realizando una vida para adentro, digámoslo así, en los feudos, junto con su señor feudal, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, ahora estamos en presencia, gracias al humanismo, frente a un hombre nuevo, un hombre que gusta de aventuras, un hombre que busca los desafíos. ¿Ya? En ese contexto, entonces, se va a enmarcar esta clase. Antes de continuar, bueno, como lo vimos, esto lo vimos en la clase anterior, por lo tanto no es necesario repetirlo, pero sí recordar y recordarnos en qué contexto histórico estamos. ¿Ya? Estamos en un contexto histórico en que el humanismo marcó al ser humano moderno, marcó su mentalidad, sus experiencias y su nueva forma de afrontar la vida. De esta manera, entonces, vamos a introducirnos en esta unidad a través de lo siguiente. Lo que están viendo aquí son mapas, ¿cierto? Son mapas muy antiguos que tienen algo en común. Quisiera que me dijeran qué es lo que ustedes ven que tienen en común, ¿ya? Bueno, en primer lugar, no son exactos, son representaciones imaginarias de lo que era el mar para el hombre antiguo o el hombre moderno. El hombre moderno entendiéndolo como antiguo porque era el hombre de 1400, el hombre del año 1500, o sea, un hombre de hace 600 años atrás. Ya, lo que sí quiero que noten eh, son estos mapas y estas representaciones que tienen de los animales, ya eh, son como bestias, miren, ya con tamaños desproporcionados. De hecho, aquí sale como una serpiente acuática muy grande que está atacando una embarcación. Aquí hay otra embarcación atacada, pero por un tornado marino. No sé cuál será el nombre técnico. Y ahí hay una especie de dinosaurio luchando con una especie de, no sé qué será eso, ¿ya? Eh, un insecto marítimo. Eh, si ustedes ven para los lados de la cordillera, se ven lobos de un tamaño excesivo, de hecho son más grandes que las montañas, ¿ya? Eh, Retornando a eso, o ese es un pez, un monstruo marino, ¿ya? Atacando una embarcación, el que vimos recién, y este último, ya que también está repleto disculpen, está repleto de monstruos marinos. Voy a buscar la imagen más representativa como para explicarle un poco en qué consiste esto, ya que vendría siendo esta, que es la más grande, en que se ve parte de lo que vimos en otra imagen. Pero lo que quiero que piensen es de qué manera veía el hombre en esa época el mar. ¿Ya? El hombre en esta época veía el mar como un desafío. El mar era entonces una fuente de desconocimiento. El hombre acostumbrado a viajar por tierra o por mar, pero a cortas distancias. ¿A qué me estoy refiriendo con una corta distancia? Por ejemplo, que una embarcación salga de este punto hasta acá o hasta acá o hasta acá. ¿Ya?
Pero lo que está pasando aquí es que esto es el mar profundo, digamos, el mar abierto, ¿ya? Por lo tanto, es bastante complejo imaginar qué pensaba el hombre en esa época, ¿ya? Al realizar sus viajes en embarcaciones en el mar profundo o en alta mar, ¿ya? Y por qué temían tanto, ¿ya? ¿Por qué temían tanto viajar en alta mar? Y es allí, a través de estos mapas, en que nosotros somos capaces de percibir los temores, la incertidumbre, las expectativas de este nuevo hombre moderno que fue creado y conformado a través de esta nueva mentalidad que fue el humanismo. Ya, hasta ahí espero que estén claros. Eh, por lo tanto, este hombre moderno temía viajar en alta mar, pero aún así lo va a hacer. Y lo va a hacer porque tiene ese afán y ese ímpetu de aventura, ya de descubrir cosas nuevas, experiencias nuevas. Pero eso no quita que tenga sus temores a lo desconocido. O sea, si un comerciante o si un hombre europeo teme viajar acá es porque nunca lo ha hecho, ¿ya? Siempre ha realizado viajes de corta distancia y sin alejarse mucho de la costa, ¿ya? Siempre los viajes, tal como lo estoy indicando a través del MAU, se realizaban muy cerca de la costa. Por lo tanto, viajar de un continente a otro, por ejemplo, era un desafío muy importante porque significaba dejar la costa atrás, dejar la tierra atrás y embarcarse en un desafío, en un viaje que poseía un alto porcentaje de no retorno, ¿ya? ¿Quién le aseguraba a ese hombre de hace 500 años atrás que un viaje por alta mar, sin conocer mapas, sin conocer continentes y sin tener exactitud hacia dónde se dirigía, ya, quién le aseguraba su vida, digamos? Ya eran muchas o muchas veces fueron aventuras que poseían un gran porcentaje de fracaso, de muerte. Ya, lógicamente, y reitero por última vez, en estos mapas se ven reflejados estos monstruos marinos, pero era lo que reflejaban los seres humanos en la época, su desconocimiento y sus temores. Por lo tanto, luego de esta introducción vamos a empezar con la materia propiamente tal, ¿ya? Y el comienzo de la expansión europea. Ya uno de los principales motivos por los cuales el hombre moderno europeo comienza a realizar viajes de exploración es para comercializar. Ya con esto quiero referir al hecho de que el comercio y la economía siempre fue el factor preponderante en estos viajes de exploración. Más que cualquier otro afán estaba el objetivo de comercializar especies o productos que no se encontraban en sus países, ¿ya? Por lo tanto, uno de los productos más necesitados y codiciados en Europa eran los que se encontraban en Asia, ¿ya? Se le denominó a esto la ruta de la seda, que conectaba un poco lo que es Occidente con Oriente. No sé si lo expliqué en la clase anterior o no, pero Occidente vendría siendo todo lo que tiene que ver con parte de esta parte de Europa, ¿ya? Y América, que no alcanza a estar en este mapa, pero como ustedes saben, tendría que estar aquí, ¿cierto? Eh, Eso es Occidente. Y Oriente vendría siendo Asia, parte de Rusia y toda esta parte o este sector de acá, ¿ya? Por lo tanto, los países europeos, principalmente Italia, van a empezar a realizar viajes para comercializar especies y productos que no se encontraban en sus países, tal como lo dije. Una de las rutas más codiciadas por el comerciante europeo era por tierra, ya como ustedes lo ven en este mapa, para encontrar las distintas especies que se fabricaban en Asia, en la India, en China, etcétera. Por lo tanto, esta ruta va a ser una ruta terrestre, ¿ya? Sin embargo, no sé si se acuerdan, el, una clase de séptimo, ¿ya? Acá se encontraba el Imperio Romano, ¿cierto?
Y el Imperio Romano se divide en dos, en el Imperio Romano de Occidente, con la capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Por lo tanto, luego de la invasión de los turcos, ¿ya? Y la desintegración del Imperio Romano de Oriente, es que los turcos otomanos van a blanquear, van a hacer una frontera acá. Lamentablemente no puedo hacer líneas, solamente se los puedo mostrar, pero van a hacer una especie de frontera acá y van a desconectar, entre comillas, o van a bloquear esta ruta ya de los comerciantes europeos. Ya el ejército turco y el poderío turco va a lograr bloquear esta ruta comercial. No sé si se entiende así mejor. ¿Ya? En resumidas cuentas, entonces, para concluir, tras la caída del Imperio Romano de Oriente a manos de los turcos otomanos, ya es que esta ruta de comercio, que fue denominada Ruta de la Seda, que conectaba a los países europeos con la zona asiática, ya va a ser interrumpida por los turcos, por lo tanto los comerciantes europeos van a necesitar y van a buscar nuevas rutas comerciales. Ahora bien, si ustedes lo piensan, ya, si ustedes quieren llegar a la India o a este sector asiático, y les bloquean acá, ¿qué es lo que van a pensar? Tienen dos alternativas. Uno, ya, por ejemplo, un comerciante de Italia, ya que no puede pasar para acá, ya que no puede pasar por acá porque están los turcos bloqueando el paso, tiene dos opciones para llegar acá, por ejemplo. Ya, uno es a través de África, que está acá, dándole la vuelta a África. Lamentablemente el mapa llega hasta ahí, pero por ejemplo, acá está un comerciante italiano. Tiene la opción de dar vuelta, de recorrer África hasta llegar, ¿cierto?, a Asia y hacerle el quite, entre comillas, a los turcos, o con el conocimiento que la Tierra no es plana, sino que es redonda, eh, viajar en la dirección opuesta. Al viajar en esta dirección opuesta, suponían que se encontrarían, ¿cierto?, con la India y para realizar una nueva ruta comercial. No sé si se entienden las alternativas y el porqué de estas nuevas alternativas. Entonces, para concluir, voy a reiterar esto. Tras la invasión de los turcos otomanos y el bloqueo de esta ruta de la seda, que era una ruta comercial terrestre, es que los comerciantes europeos principalmente, aquí, van a intentar buscar nuevas rutas de comercio. Y al intentar buscar nuevas rutas de comercio, se van a encontrar ante dos alternativas. Una alternativa que era a través del continente africano, ¿ya? Y otra alternativa va a ser a través de una vuelta al mundo, ¿ya? Para lograr llegar acá, ¿ya? Y ahí poder llegar a su objetivo y a su destino comercial. Eso como antecedente, digámoslo así, ¿ya? Sin embargo, la expansión de Europa van a ser tres, ¿ya? ¿Por qué este hombre sale a comercializar? Uno, como lo expliqué recién, los turcos otomanos al invadir Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente, ya van a provocar el término del comercio entre Europa y Asia, que fue lo que acabo de explicar, ya obligando a los comerciantes a buscar nuevas rutas y nuevos caminos, que era lo que estaba explicando recién. Otra de las causas del por qué empieza esta expansión europea son factores políticos, ¿ya? Las monarquías europeas, principalmente dos, que van a ser España y Portugal, van a empezar a competir para consolidar su poder, ¿ya? Van a empezar a competir, por ejemplo, quién viaja más, quién encuentra mejor ruta de comercio, por lo tanto empieza una especie de competencia para ver qué país encuentra una mejor ruta comercial. ¿Se entiende? Van a empezar a, va a empezar un conflicto ya entre las monarquías, entre los reyes de España y Portugal, para ver
en particular, quien encuentra la mejor ruta comercial ante la invasión de los turcos otomanos. ¿Se entiende? ¿Y por qué va a ser España y Portugal los protagonistas de esto? Porque España y Portugal están aquí, miren, acá, ¿ya? Ahí es, disculpen la resolución del mapa, pero le estoy realizando un aumento considerable a la imagen. Aquí está Portugal, ¿ya? Acá está España, están juntos, ya son países vecinos. Y los dos, a diferencia, por ejemplo, de Italia, están mejor posicionados. No sé si se percatan. Por ejemplo, si un comerciante romano quiere llegar a la India, lo tiene mucho más complejo porque debe recorrer todo esto, pasar por ese estrecho, ya, y comenzar sus viajes. Sin embargo, España y Portugal, al estar acá, tienen la ruta mucho más fácil para buscar ya una nueva fuente de comercio. Entonces va a ser la posición geográfica de ambas monarquías, España y Portugal, las que les va a otorgar la ventaja frente a los otros países de Europa para buscar esta nueva ruta. Por ejemplo, ya Inglaterra también tiene una buena posición, pero Francia, Italia, por ejemplo Rusia, ya y todos estos países que están por acá, dentro de los que se encuentran, no sé, Bélgica, Holanda, etcétera, van a tener una posición mucho más compleja para salir a buscar nuevas rutas comerciales. Ya principalmente ustedes pueden decir que una alternativa podría haber sido por el norte, por acá, pero el clima era demasiado frío, por lo tanto lo impedía. ¿Ya? Otra de los factores, bueno, aquí está Portugal y España, ¿cierto? Acá está España, está Portugal, con la capital Lisboa. Miren dónde está Lisboa, que es la capital. Ya está prácticamente, es un puerto, está muy cerca del mar, por lo tanto le es más fácil realizar los viajes. Y por último, los factores culturales y tecnológicos. El factor cultural va a ser esta nueva mentalidad del humanismo, que lo vimos en la clase anterior, ¿ya? Y los factores tecnológicos van a ser nuevos inventos que les voy a explicar ahora. Ya, estos van a ser estos nuevos avances tecnológicos que van a permitir que las monarquías española y portuguesa eh, se puedan dar la oportunidad de viajar por el mundo buscando nuevas rutas comerciales. ¿Ya? Dentro de los avances encontramos las embarcaciones, ya los barcos y los distintos tipos de barcos que les voy a explicar ahora. Las embarcaciones fueron un factor de avance tecnológico porque facilitaron la navegación, ¿ya? Eran mejores barcos que estaban más equipados para realizar comercio. Los portugueses en particular inventaron las carabelas y los españoles los galeones. Aquí como un dato freak, para que no se le olvide, no sé si han escuchado la canción de Tommy Ray, esa que dice, el galón español llegó, ya. Eh, esa canción hace referencia, ¿cierto?, a la conquista de América y cómo llegaban los barcos españoles a nuestro continente, ¿ya? Por lo tanto, van a ser estas nuevas embarcaciones construidas con el objetivo de comercializar las que van a permitir una mayor estabilidad en alta mar o en ultramar, ¿ya? Y les va a poder otorgar la posibilidad de un viaje más seguro. También los mapas, también la cartografía, que es la ciencia que se encarga de la construcción y estudio de mapas, ya va a ser también un factor que va a facilitar los viajes en ultramar, ya que les va a permitir viajar ya con cartas de navegación que les va a servir como guía. Es como hoy día. Hoy día usted, si desconoce, bueno, usted o su papá, su mamá, etcétera, desconoce dónde van, el lugar de destino, fácilmente puede poner o bajar la aplicación Waze, escribe ahí dónde va y listo, le indica. ¿Ya? Esto lógicamente en una menor medida, no tan digital ni tecnológico, pero sí va a ser un apoyo fundamental para estos nuevos viajeros europeos. Y por último, la brújula y el astrolabio. ¿Ya? El astrolabio, es que el que están viendo ahora, permite los viajes, ¿ya? Y permite
saber con exactitud la posición en la que usted está mientras está en alta mar. Piensen, cierren los ojos un momento y piensen que van en una embarcación europea y que les da la noche y que ya no ven la tierra, ya dejaron de ver la costa, o sea, están tan en ultramar que dejaron de ver la costa, ¿ya? Por lo tanto, una noche en ultramar o en alta mar es sumamente eh, compleja porque usted ve solo una noche estrellada, el mar se ve oscuro y hacia donde usted mire ve oscuridad. Por lo tanto, la única manera de saber bien dónde está posicionado es a través de las estrellas y su posición. El único punto de referencia que usted tiene en una noche en el mar o en el día en ultramar, porque en el día quizás no ve todo oscuro, pero sí ve mar para todos lados. Por ejemplo, ve hacia el norte y ve solo mar, ve hacia su lado izquierdo o hacia el oeste, ve solo mar, ve hacia todos lados y lo único que ve es mar. Por lo tanto, la única manera que tiene ya de guiarse y de saber si sigue en el camino que usted prefijó de antes es a través de la posición de las estrellas. Por lo tanto, la astronomía va a ser fundamental, ¿ya? Y si recuerdan, una de las características del hombre, del humanismo, era ya ese afán de conocimiento por las ciencias, las matemáticas, la astronomía, etcétera. Por lo tanto, eso va a ser lo que va a contribuir a estos viajes. Y la brújula, que todos saben cuál es su objetivo, que apunta siempre hacia el norte y que les va a permitir ya saber si se desvían de su camino o de su trayectoria, etcétera. Ya, por lo tanto, ahí está la importancia de estos nuevos instrumentos de navegación para ultramar. ¿Ya? Por lo tanto, existieron dos empresas de descubrimiento que van a ser las más importantes, que es como lo hemos dicho, llamo empresa a esto porque realmente fueron como objetivos del Estado, objetivos de la monarquía que se convirtieron realmente en empresas en el sentido que se empezó a construir y empezó a existir una política del Estado, una política del rey para aumentar y mejorar las técnicas de navegación y los viajes. Es decir, el rey de España y el rey de Portugal estaban realmente conscientes de la importancia de encontrar una nueva ruta comercial que conectara con Asia, por lo tanto destinaron grandes recursos económicos para que sus viajeros ya encontraran estas rutas comerciales. Por lo tanto, recuerdo, porque esto va a estar en la prueba, spoiler, principalmente van a ser dos los países o las monarquías que se van a embarcar en estas empresas de descubrimiento, Portugal y España. España y Portugal. ¿Ya? Aquí les dejo el mapa bien específico como para que se vayan dando cuenta de la posición privilegiada. Miren, les pongo este mapa así para que vean dónde está España y dónde está Portugal. Luego les muestro este mapa así para que vean cómo está posicionado España y Portugal respecto a las otras naciones, a las grandes potencias europeas, digámoslo así. ¿Ya? Si se dan cuenta, para Francia es un poco más difícil comercializar que para Portugal, porque Portugal está mucho más cerca. ¿Ya? ¿Para qué decir eh, los Países Bajos o Alemania, Holanda o Italia? ¿Ya? Y ahí es donde ustedes pueden ver el mapa en su conjunto, ya, el mapa mundi en su conjunto. Eso, lo que ustedes ven aquí, es esto, ya, ahí, es eso lo que ustedes están viendo. Y les pido que se estén bien centrados, ya, en la posición de España y Portugal, que estaban acá, ya, porque ahora voy a abrir el plano, voy a abrir la imagen y quiero que vean realmente la ventaja que tenían y la cercanía de estos dos países que, insisto, se encontraban acá para encontrar nuevas rutas. ¿Ya? Si antes Italia o Alemania o Francia estaban mejor posicionados para comercializar por tierra con Asia, luego de este bloqueo de los turcos, los mejores países o la mejor posición la va a poseer España y Portugal. Insisto, ya sea a través de las costas africanas o dando vuelta, ¿cierto?, al mundo. Ahora bien, el conocimiento del europeo de esa época ya va a plantear el mapa así.
Los europeos no sabían que existía otro continente, o muy pocos lo sabían. Ya, los vikingos hace 400 años atrás ya habían llegado a las costas de Norteamérica, pero los europeos no. Por lo tanto, para los europeos va a ser realmente una sorpresa encontrarse que entre medio va a existir un continente. Ahora bien, y continuando con la explicación solo con este mapa, ya Portugal va a ser el primer país con éxito que va a encontrar la India, ¿ya? O las Indias, o esa nueva ruta comercial. ¿Cómo? A través de los viajes por las costas de África, ¿ya? Portugal entonces, ojo con esto, ojo con lo que estoy diciendo porque es importante, Portugal va a ser el primer país o la primera monarquía en tener éxito en el encuentro y en la búsqueda de una ruta comercial que lo conecte con la India, ¿ya? Y con los países asiáticos a través de las costas de África, ¿ya? Por lo tanto, el viaje y la ruta planificada por Portugal va a ser a través de las costas de África y llega acá, ¿ya? A través de las costas de África. España, sin embargo, va a ver con envidia y con un poco de rencor el triunfo portugués. Por lo tanto, van a buscar una nueva ruta comercial. No pueden ocupar esta ruta portuguesa, ya porque ya Portugal empieza a crear acá factorías que son como bases, ya para descansar sus embarcaciones mientras viaja hacia la India. Por lo tanto, España va a buscar y va a intentar otra ruta. Ahora, ¿qué ruta busca España? La que están pensando, dar vuelta al mundo. Ya, sin embargo, van a, se van a encontrar con una sorpresa, ¿cierto? Se van a encontrar con una gran sorpresa cuando intenten llegar a las Indias a través de dar la vuelta al mundo, digámoslo. Espero que le haya quedado claro eso. Por lo tanto, vamos a partir. Número uno, la empresa portuguesa. ¿Ya? Eh, el rey de Portugal, a través del príncipe, que fue Enrique el Navegante, va a comenzar a realizar una política muy fuerte en cuanto a embarcaciones. ¿Ya? Enrique el Navegante va a crear una escuela para crear navegantes. Va a destinar muchos recursos para la creación de nuevas embarcaciones, de potenciar la cartografía, de potenciar estos instrumentos para el mar como la brújula o el astrolabio y realmente va a encontrar el éxito en algún momento cuando llega a la India a través de las costas africanas. ¿Ya? Los primeros intentos eh, van a ser claramente un desastre, van a existir muchos muertos, etcétera, un fracaso. Sin embargo, el primero que llega a la India con éxito va a ser Vasco de Gama, quien se va a encontrar con una nueva ruta que le hace el quite, entre comillas, ya que evita a los turcos y va a llegar a la India, por lo tanto Portugal va a dejar de buscar un nuevo camino, va a dejar de buscar una nueva ruta comercial porque ya la va a encontrar y va a llegar por fin a comercializar con las especies asiáticas. Sin embargo, y esto es muy interesante, Pedro Álvarez, también portugués, un comerciante portugués, va a realizar su viaje y aquí les voy a explicar. Aquí está, Pedro Álvarez. Ya sale de Lisboa, ahí ustedes lo ven, que es la línea roja, sale de Lisboa y se desvía un poquito de la costa africana, porque los viajes por las costas africanas son los azules, ¿cierto? Si se fijan bien, ya van a ser las costas azules, ahí está la India, ya, por lo tanto, Lisboa, la capital de Portugal, ya el viaje es a través de África, reitero esto. Sin embargo, esta línea roja va a ser el viaje de Pedro Álvarez, quien se desvía bastante ya y llega a Brasil, a lo que actualmente es Brasil, ya, y va a bautizarla como Porto Seguro. ¿Por qué? Porque si usted se desvía
con los meses de navegación en alta mar, con el temor que eso le puede causar, llegar y tocar tierra al fin, va, eh, Álvarez lo bautizó como puerto seguro porque era un puerto seguro, ¿ya? Y porque al fin tocaba tierra. Grata va a ser su sorpresa cuando se dé cuenta de que no está en África, sino que está en otro continente, del cual desconoce su existencia. Por lo tanto, luego va a retomar bien su ruta y va a llegar a la India. Sin embargo, este desvío accidental, ya sea por una equivocación de cálculo o simplemente por alguna tormenta o algún efecto del clima, va a hacer que Portugal descubra por primera vez un nuevo continente, particularmente Brasil. ¿Ya? De hecho, el dato que siempre doy en clase y que los sorprende un poco, esa es la explicación de por qué en Brasil se habla portugués, porque fue descubierta por los portugueses, ya, aunque sea accidentalmente. Ya muchos de ustedes realmente se sorprenden porque nunca lo había asimilado a eso, digamos, ya. Eh, ¿Y por qué todo el resto de América o de Latinoamérica hablan español? Porque fuimos conquistados por los españoles. Por lo tanto, aunque suene que es un dato como redundante, uno nunca hace ese clic hasta que se lo explican, digamos. ¿Ya? Y se me olvidaba, Vasco de Gama, quien va a ser el primer portugués, el primer comerciante portugués en realizar con éxito el viaje desde el puerto de Lisboa, en Portugal, hacia la India. ¿Ya? Por lo tanto, Vasco de Gama va a ser uno de los comerciantes, aventureros y hombres más famosos e importantes de su época. Piensen que en este viaje desde Lisboa hasta la India, de ida y vuelta, se va a tardar 2 años, más de 2 años, 2 años y unos pocos meses más, lo cual es bastante, ¿ya? Pero va a ser el primer portugués en encontrar al fin una ruta alternativa para comercializar con los países asiáticos, ¿ya? Número 2, la empresa española. Como les dije hace un ratito, España se va a tardar un poquito más tiempo en encontrar una ruta comercial y va a ver con envidia el éxito de la empresa de Enrique el Navegante en Portugal, ¿ya? ¿Qué factores motivaron a los reyes de España a expandirse? Uno, su aumento de su capacidad económica, que en este punto está en el número 3. Dos, su cambio de mentalidad, que fue lo que dije al principio, debido al humanismo y al renacimiento, y ese afán del humanismo de buscar nuevos conocimientos, de buscar nuevas aventuras, de ese afán de ir y encontrarse con lo desconocido, ¿ya? Ese afán y esa necesidad de intentar y de buscar nuevas aventuras va a ser lo que va a impulsar a todo el hombre europeo, en este caso español, ya a encontrar y a realizar estos viajes que realmente eran muy, muy complejos, ya, y una serie de otros factores que son los que están aquí, que van a ser factores más políticos, como la expansión de los musulmanes de sus tierras y la unificación de los reyes españoles. ¿Ya? Por lo tanto, ahí surge un hombre que va a ser reconocido hasta el día de hoy en nuestra cultura americana, que va a ser Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue un navegante italiano que en primer lugar fue a buscar apoyo en Portugal, ¿ya? Apoyo. ¿Qué tipo de apoyo? Un apoyo económico, ¿ya? Porque él creía haber encontrado una nueva ruta comercial. Cristóbal Colón planteaba que se podía encontrar una mejor ruta para llegar a las Indias. Voy a retroceder hasta llegar al mapa. Aquí, ¿ya? Cristóbal Colón va a establecer que la mejor ruta para llegar a las Indias va a ser dando la vuelta al mundo, ¿ya? Y llegando por este sector de acá. No sé si me siguen el mouse. ¿Ya? Por acá y luego por acá y ahí llegaba a la India. Él planteaba que esa ruta era más eficaz
que la de la costa africana. ¿Ya? Sin embargo, lo que Cristóbal Colón no sabía y nunca supo, hasta el día de su muerte, era que la tierra que él pensaba que era la India era otro continente. ¿Ya? Por lo tanto, eh, Cristóbal Colón fue y le planteó esta nueva ruta comercial a Portugal. Sin embargo, la monarquía portuguesa, la empresa portuguesa, los reyes de Portugal, ya van a rechazar su proyecto, digámoslo así, su proyecto, porque van a considerar que uno es inseguro, dos no es necesario, porque su país, Portugal, ya poseía una ruta establecida, una ruta segura, una ruta que ya estaba estudiada y probada. Por lo tanto, van a negarle a Cristóbal Colón su empresa, su proyecto ya comercial. Por lo tanto, al ser rechazado en Portugal, Cristóbal Colón va a ir a presentar su proyecto a España. Y como España, a diferencia de Portugal, estaba bastante atrasada en cuanto a rutas comerciales, va a aceptarlo. ¿Ya? Por lo tanto, Cristóbal Colón va a realizar 4 viajes, que son lo que ustedes ya han visto, y va a descubrir gran parte de Centroamérica y México. ¿Ya? Ahí está especificado los 4 viajes desde donde Cristóbal Colón zarpa y descubre todas estas nuevas tierras americanas, principalmente centroamericanas. Los 4 viajes no es tan importante que los entendamos, ya. Sin embargo, yo siempre les digo que fijémonos en los nombres. El Salvador. ¿Por qué Cristóbal Colón va a rebautizar la isla Guanahani? La isla Guanahani, que era el nombre desde antes de su llegada en lengua indígena. ¿Por qué va a rebautizarla como El Salvador? Porque va a ser el primer lugar que va a encontrar y que realmente para él va a ser una salvación. O sea, estamos hablando de meses de navegación en ultramar, de meses de oscuridad, de estrellas, ya de hambre, de enfermedades, de posibles motines. ¿Qué es un motín? Cuando los tripulantes de un barco quieren expulsar a su capitán. ¿Ya? Mucha de su tripulación buscaba volver a España porque ya consideraba que ya era un fracaso. Pensemos que Cristóbal Colón en su mapa, en su plano, en su proyecto, pensaba que se iba a demorar 3 meses, 2 meses, ¿ya? Y al final terminó demorándose 3 veces ese tiempo. Por lo tanto, si usted está en un barco, en un viaje, 8 meses, por ejemplo, en un proyecto que estuvo planificado para ser de un mes, va, es lógico que usted sienta miedo y que sienta que está perdiendo el tiempo y que se quiere devolver. Por lo tanto, Cristóbal Colón se tuvo que enfrentar al miedo, se tuvo que enfrentar a, al posible motín de sus tripulantes, al hambre, a las enfermedades, etc. Por lo tanto, cuando ve tierra y desembarca y pisa tierra, va a bautizar esa tierra como El Salvador. ¿Ya? Aparte de esos datos, entre comillas, anecdóticos, yo creo que no es tan importante conocer cada viaje en profundidad, ¿ya? Sí, que luego del cuarto viaje, Cristóbal Colón, ya sea por los tantos viajes que realizó, va a contraer una enfermedad, va a ser devuelto a España y va a fallecer sin saber que había llegado a un nuevo continente. O sea, Cristóbal Colón muere ya en 1506, desconociendo que había descubierto un continente nuevo, que era América. Por lo tanto, de ahí surge, este es un dato importante que les quiero explicar hoy día, de ahí surge el concepto de indios, ese término un poco despectivo que existe hacia los indígenas de América, ¿ya? Porque Cristóbal Colón desde un principio pensó que había llegado a la India, y al ver a estos hombres muy distintos a él, en cuanto a costumbre, a lengua, a religión, a formas de vestir, etcétera, ya los va a llamar indios, porque él pensaba que estaba en la India. Por lo tanto, llamar hoy día indígenas, o sea, llamar hoy día indios a los indígenas americanos es perpetuar una equivocación histórica completamente justificada,
porque yo entiendo que Cristóbal Colón llamara indios a los indígenas porque creía que estaba en la India, ¿ya? Pero no puedo entender o comprender que personas de hoy día con todos los conocimientos sigan llamando indios, por ejemplo, al pueblo mapuche, ¿ya? O a los mayas, a los aztecas, o a los incas, a la cultura quechua, a la cultura aymara, etcétera, etcétera, ¿ya? O guaraní en Paraguay, porque estamos hablando que son indígenas, ¿ya? Nosotros no somos Cristóbal Colón, nosotros sabemos que esta no es la India, por lo tanto, nuestros pueblos indígenas no son indios, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todos estos viajes y de todo este nuevo mundo que se enfrentaba España y Portugal? Uno, que lógicamente van a empezar entre ambas monarquías, ¿ya? Con las noticias de Cristóbal Colón, Portugal lógicamente va a entrar en pánico. Portugal va a empezar a exigir también esas nuevas rutas que había descubierto la monarquía española. Va, va a pedir un poquito ya de estos nuevos descubrimientos de España. Por lo tanto, van a empezar conflictos, un conflicto importante entre ambas naciones, España y Portugal, ante lo cual va a ser necesaria la intervención del Papa. ¿Por qué del Papa? Porque ambos países, ambas monarquías eran muy creyentes, eran muy católicas, por lo tanto van a pedirle al Papa Alejandro VI que intervenga en este conflicto y que dicte una sentencia. ¿Ya? Lo que les decía antes, qué lenguas se hablan en los países latinoamericanos y van a ver por quiénes fueron descubiertos, ¿ya? Lógicamente lo que más se habla en cuanto a país es el español, sin embargo Brasil es tan grande, es tan extensa, que gran parte de América, si uno lo ve así como está este mapa, habla portugués, ¿ya? Por lo tanto, estábamos en los conflictos entre España y Portugal. El Papa, Alejandro VI, va a trazar una línea imaginaria, ya, porque era imposible trazarla ahí con un lápiz en el agua, por ejemplo. ¿Ya? Por lo tanto, el Papa, para dejar contentos a estas ambas naciones, va a trazar una línea imaginaria que va a cruzar y que va a dividir el planeta en dos. Y va a determinar que todo lo que esté a un lado va a ser de España y todo lo que esté al otro lado va a ser de Portugal. Todos los descubrimientos nuevos, ¿ya? Luego les voy a mostrar una imagen de un mapa para que entiendan mejor. Ahora solo me estoy restringiendo a contarles, ¿ya? Sin embargo, Juan II, ya que era el rey de Portugal, va a, luego de este tratado va a comprender la importancia de América, va a comprender que España realmente había encontrado un continente nuevo que estaba lleno de riqueza, por lo tanto va a exigirle al Papa un nuevo trato, ¿ya? Por lo tanto, con este nuevo trato va a lograr incluir en su zona, en su parte del planeta, ya Brasil. Entonces, para que no se, no se confundan, ya estamos acá. Acá está España y Portugal, ¿cierto? Sí, ahí está España y Portugal. El Papa Alejandro VI va a determinar con esta línea puntiaguda, con esta puntiaguda, punteada, bueno, en fin, va a determinar que todo lo que esté al oeste, este caso al lado izquierdo del mapa, va a ser de España. Todos los nuevos descubrimientos al lado izquierdo o al lado oeste del mapa van a ser de propiedad, ¿ya?, el rey de España, y todo lo que está al este va a ser de Portugal, ¿ya? Ese va a ser el primer trato. Y si ustedes se fijan, para Portugal le queda muy poquito de Brasil, ¿ya? Por lo tanto, el rey de Portugal, tal como lo expliqué anteriormente, Juan II, se va a percatar de esto. Por lo tanto, va a exigirle al Papa Alejandro VI un nuevo tratado, que va a ser el Tratado de Tordesillas, que va a cambiar esta línea imaginaria y la mueve, ya, la corre hacia el este, ya, incluyendo más parte de Brasil.
para el rey de Portugal. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser la línea continua, la que va a determinar esta división que hacen España y Portugal del planeta y de los nuevos descubrimientos. ¿Por qué digo esto? Porque Portugal hacía este recorrido por la costa africana y España va a hacer este recorrido, ¿ya? Este recorrido de descubrimiento, incluyendo toda América Latina, ¿ya? A excepción de Brasil. Eh, Siempre lo intento llevar a la reflexión para que ustedes piensen y me digan qué, qué, con qué derecho ya el Papa dividió el planeta en dos y le entregó como la virtud o el beneficio para que explotaran y fueran dueños, entre comillas, de estas tierras, ¿ya? O sea, a lo que voy, que es que quiero que ustedes piensen, ¿quién le preguntó a los indígenas de quién quieren ser o por quién quieren ser conquistados, digamos? ¿Ya? Le preguntaron a los indígenas de Centroamérica, a los aztecas, por ejemplo, qué país le gustaba más, por qué alguien puede repartirse ya zonas y territorios que no son de ellos, ya que no les pertenecen. Pero estamos ante un pensamiento que va a pensar, bueno, un pensamiento que va a creer y que va a considerar que Europa es lo más importante y que todo lo que pase en Europa va a ser lo importante. O sea, no interesa lo que opinen los indígenas, por ejemplo, ¿ya? Porque, insisto, en esta división España se adueña de gran parte de América. Pero ¿quién le pregunta a los habitantes de América, que en ese tiempo eran los indígenas, quién les preguntó si estaban dispuestos a aceptar algo así? ¿Ya? Esta división deja entrever ya la injusticia con la que se observaba y se determinaba el mundo, el planeta y sus recursos. Bueno, España y la conquista de América, que era lo que estuvimos viendo, con los viajes de exploración, va a ser Hernán Cortés quien va a conquistar el Imperio Azteca y Francisco Pizarro, junto a Diego de Almagro, que va a conquistar el Imperio Inca. Van a ser dos de los viajeros más importantes hasta el día de hoy de España. ¿Ya? Van a destruir, van a conquistar, van a saquear, van a destruir por completo estos dos grandes imperios. Estamos hablando que el Imperio Azteca y el Imperio Inca estaban muy adelantados tecnológicamente, más de lo que uno cree, que quizás no poseían brújulas ni poseían armas, pero sí poseían conocimiento astronómico, conocimiento científico, ya de gran relevancia e importancia, ya, y estos indígenas, estas culturas exquisitas en cuanto a conocimiento van a ser destruidas, devastadas, saqueadas, masacradas, ya por estos viajeros españoles. Para explicar más a fondo este proceso de exploración y de conquista de España, yo comienzo realizando esta división entre los dos tipos de versiones que existen sobre la conquista de América. ¿Ya? Respecto a la conquista de América existen dos versiones que se han llamado la leyenda negra y la leyenda rosa. Es decir, una que plantea que todo fue en paz, que todo fue eh, lento, paulatino y respetuoso con los pueblos indígenas. Ya en la imagen en el centro está Cristóbal Colón, ya bautizando la tierra nueva, recién descubierta, agradeciéndole quizás a Dios. Y acá escondido, ¿cierto? Están los indígenas sin saber nada. Ahora pensemos un poquito como indígenas. Pensemos que nosotros estamos acá. ¿Qué hubiese pensado usted que no sabía lo que era un barco, que no sabía lo que eran esas vestimentas, esas banderas, esos sombreros, ¿ya? Esas chalas, esas panties, miren esas chalas y esas panties, por favor, ¿ya? ¿Qué van a pensar estos indígenas al ver esa cruz?
Si usted nunca ha visto una cruz, no sabe lo que es Dios, Jesús, no sabe lo que es el cristianismo porque usted tiene sus creencias de la Pachamama, de la naturaleza y el respeto hacia a la naturaleza, el respeto hacia los animales, ¿ya? Y ve una cruz y ve gente que con una cruz en la mano habla eh, a través de un Dios que ustedes conocen, lógicamente que va a ser muy sorprendido, ¿ya? ¿Qué pensarían o qué hubiesen pensado, qué pensaron los indígenas de los barcos? ¿Qué era esa monstruosidad si no los conocían? ¿Ya? ¿Cómo algo tan grande puede flotar en el agua? Es importante siempre notar eso, ¿ya? ¿Qué pensaron los indígenas cuando vieron a estos grupos de exploradores españoles con sus tradiciones, con sus vestimentas, con sus formas de hablar, con sus cruces, con sus barcos, con sus banderas, con sus escudos, ¿ya? Etcétera? Esa es una interpretación de la historia. La otra interpretación de la historia es la leyenda negra, que plantea, como pueden ustedes ver, todo lo contrario. Ya esta imagen me gusta mucho mostrarla porque es un fiel reflejo de lo que fue la conquista de América, ya que más que una conquista fue una masacre, un genocidio, una explotación. Cada parte de la pintura, de esta pintura, la que ustedes están viendo, refleja algo, ya nos entrega un mensaje. Esta pintura fue creada por Diego de Rivera, que fue el esposo de Frida Kahlo, ya que yo sé que muchos de ustedes la han escuchado. Eh, bueno, él fue muy malo con ella, la trataba muy mal y algo que siempre digo porque eh, por un lado está Diego de Rivera en su lado artístico y por el otro está Diego de Rivera en su lado humano, ¿ya? Y como humano, como hombre, como esposo, ya fue muy cruel y fue muy malo, pero en su lado artístico fue increíble. Una de sus principales creaciones es lo que ustedes están viendo aquí, en que retrata a la perfección lo que fue la conquista de América, ¿ya? Vamos a ir observándolo de a poco, ya partiendo por los barcos. Luego voy a explicarle esto ya. Partiendo por los barcos, eh, aquí hay un incendio. ¿Qué ven aquí? Explotación de materias primas, explotación de recursos, ¿cierto? Están devastando, están cortando árboles para sacar madera, ¿ya? ¿Y quiénes están trabajando? Los indígenas. Los españoles no trabajaban, ¿ya? Por lo tanto, ven prácticamente un trabajo que se asemeja más a la esclavitud que a cualquier otra cosa, ¿ya? Indígenas trabajando horas, 18, 20 horas al día, ¿ya? En condiciones de esclavitud. Van a morir muchos porque de hambre, de enfermedades, de frío, de exceso de trabajo, ¿ya? Y ahí está el látigo castigador del hombre español, las órdenes del hombre español. Ya acá están trabajando en minas, sacando oro, plata y recursos mineros. Ya acá están siendo sometidos como prácticamente como animales de carga, ya en el tema de la tierra. Y siempre ante la presencia de Dios. Ya esta no es una crítica a Dios propiamente tal, porque Dios existió o no, depende de cada uno, ya, pero no creo yo que si hubiese existido Dios, hubiese avalado lo que pasaba realmente en América, ya. Eran los hombres los que creían hablar, ya, por Dios, quienes hacían estas barbaridades, que es lo que estamos viendo ahora, ya. Bendiciendo la esclavitud, bendiciendo la explotación, bendiciendo el saqueo, bendiciendo la muerte, no creo, ¿ya? Sin embargo, si ustedes se ven más acá, aquí ven un grupo de españoles dentro de lo que está nuevamente el sacerdote, ¿ya? Una mujer embarazada siendo obligada a besar una cruz. Recordemos que los indígenas no eran cristianos, tenían sus dioses, ¿ya? Eran politeístas, poseían varios dioses, por lo tanto no entendían por qué besar una cruz, qué significa la cruz. Sin embargo, esta mujer ya está besando la cruz, esta mujer azteca está besando la cruz
porque le tienen amenazado a su esposo, ¿cierto? Que a cambio de que liberen a su esposa que está embarazada, ofrece oro, ¿ya? Y ahí están los españoles ante la presencia también, insisto, de los sacerdotes. Acá ustedes pueden ver, uno, la presencia de esclavos africanos que van a empezar a ser determinantes en el futuro del continente. De ahí que, por ejemplo, países como Brasil, Colombia, ya y Ecuador tengan tanta presencia de raza negra entre sus habitantes, porque va a ser la explotación de esclavos africanos y el ingreso de estos esclavos africanos a América para que realizaran trabajos forzados. ¿Ya? Lo que ustedes están viendo acá es una especie de tortura. Ya le van a sacar un ojo. De hecho, tiene los pies amarrados y le van a sacar un ojo a ese indígena. Lo que están viendo acá es una especie de contrabando, ¿cierto? Contrabando, intercambio de monedas, pero algo que no se ve muy legal, porque se está realizando como a escondidas. Detrás de este hombre español hay una mujer indígena, ¿cierto? Ojo aquí, detrás de ese hombre español hay una mujer indígena y esta mujer indígena carga a un niño con ojos verdes. Y esto nos habla del mestizaje. ¿Qué es el mestizaje? La mezcla de culturas, principalmente la cultura española con la cultura indígena americana. Por lo tanto, este niño de acá, entre comillas, vamos a ser nosotros en el futuro. ¿Ya? Nosotros somos mestizos porque parte de nuestra sangre es española y americana y un pequeño porcentaje, en el caso de Chile, Argentina, etcétera, un pequeño porcentaje de nuestros genes también tiene sangre africana, ¿ya? Que es un tema que no es muy estudiado. Estoy hablando de un 0,3%, un 3% de nuestros genes vienen de ancestros africanos. Sin embargo, la mayoría de los americanos somos mestizos, ya que somos hijos eh, de dos etnias o razas muy distintas entre sí. No me gusta mucho ocupar el concepto de raza, pero en fin, que va a ser la española y la indígena, ¿ya? Y el maltrato animal también, ¿ya? La utilización de perros para hacer daño a los indígenas. Lógicamente el perro no tiene la culpa, pero va a ser la mala utilización de los perros por parte de los españoles quienes los van a traer, que va a ser una verdadera pesadilla para el pueblo indígena. ¿Ya? Y lógicamente también las joyas y todo. Y lo que dejé para el último, que es lo que ustedes se deben estar preguntando, ¿qué es esto? ¿Ya? Los castigos. Colgar un indígena de los pies va a ser un mensaje de advertencia para los demás. ¿Ya? Esto es lo que les puede pasar si no me hacen caso. Y también algunos que quizás prefieren el suicidio ante todo lo que estamos viendo acá. Por lo tanto, como les decía yo, estamos en presencia ante dos interpretaciones de la historia. Una, la interpretación rosa, que va a decir, por ejemplo, que los indígenas. Esto es un extracto de un español de esa época que va a decir, son gente dócil, tienen grandes deseos de aprender, obedecen a todo lo que les mandamos, practican la hospitalidad, dan comida y hamaca lavada a sus huéspedes, comparten los bienes con los amigos. ¿Ya? Esa va a ser una interpretación, ¿ya? Que es la que está reflejada en estas pinturas. ¿Ya? Sin embargo, existe otra interpretación, que es la leyenda negra, que dice, les leo un poquito. Antes de leerle mejor, les voy a explicar, esto fue escrito por Bartolomé de las Casas, que va a ser un sacerdote español que va a llegar a América y que a diferencia de sus compañeros, este sacerdote español va a denunciar, va a gritarle al mundo a través de libros y escritos ya lo injusto que fueron los españoles con los indígenas. En uno de sus libros ya él cita esto. En América, España, o los soldados españoles, los hombres españoles, no hicieron nada más que despedazar a los indígenas, se está haciendo referencia ya, despedazarlos, matarlos, angustiarlos, afligirlos, atormentarlos y destruirlos por las extrañas y nuevas y varias
Nunca otras tales vistas, ni leídas ni oídas, maneras de crueldad. Los españoles les arrebataron a los indios las comidas y los enseres más elementales, para pasar luego a quitarles las mujeres y los hijos, usar mal de ellos. Se está haciendo referencia, por ejemplo, a la violación, y obligarlos más tarde a buscar en la selva el refugio salvador. Pero cuando esto no pasaba, los indígenas se enfrentaban a los españoles, defendiendo lo suyo, ¿cierto? Por lo tanto, los españoles extremaban su crueldad. Los españoles entraban en los pueblos indígenas y no dejaban niños, ni viejos, ni mujeres embarazadas. Que a las mujeres embarazadas las desbarrigaban y las hacían pedazos, es decir, les cortaban con cuchillos el útero y les sacaban el feto. Hacían apuestas entre los españoles sobre quién de una cuchillada era capaz de abrir a un hombre de por medio, o le cortaban la cabeza de un piquete, o le descubrían las entrañas. Eso quiere decir las tripas, ¿cierto? El intestino, los intestinos. Prendiéndoles leña, poniéndoles leña en vez de intestinos y prendiéndoles fuego para quemarlos vivos. Otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, prendiéndole fuego y así quemándolos. Esto lo escribió un español, un sacerdote español que estuvo en América, que vio esto. Eso quiere decir que todo lo que usted acaba de escuchar fue real. Y si le quedan dudas al respecto, nos encontramos ante el que yo digo que era el primer indígena que practicó el cómic, por decirlo así, o dibujos con títulos, pero que reflejaba a través del dibujo lo que él veía. Si este hombre inca, indígena inca, ya observó y dibujó esto, estamos hablando de dibujos de más de 500 años aproximadamente, es porque esto pasaba. Dice, Confederación, cómo le maltrata, ¿ya? Y ahí está cómo los españoles maltrataban a los indígenas. Otro, ¿ya? Miren los castigos con látigos y el rey sentado, o sea, el español sentado. Miren, acá le están prendiendo fuego desde el cabello y ya están todos torturados. A él lo están obligando, ¿cierto?, a cruzar las manos como rezando, ¿ya? Y posiblemente le vayan a cortar los pies. Ahí hay un hombre como una carga, usado como carga. Acá hay otro indígena el cual va a ser decapitado por un español, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que él vio y fue lo que él dibujó. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de todo esto? Para América las consecuencias van a ser buenas. O sea, para España las consecuencias van a ser buenas. Sin embargo, para América van a ser tremendas. ¿Ya? Partiendo. Se van a crear nuevas relaciones porque los indígenas van a ser sometidos. Es decir, que el español va a ejercer poder ante el indígena, lo va a someter a su voluntad, ¿ya? Le va a hacer que se convierta al cristianismo, lo va a maltratar, lo va a usar como esclavo, lo va a las mujeres las va a violar, etcétera, etcétera. Otra consecuencia, nuevas vidas y estilos de vida, lógicamente van a imponer el cristianismo y la lengua. De hecho, si yo les digo a ustedes que me están escuchando, ¿en qué lengua estoy haciendo la clase? En español, ¿ya? Y yo nací en América. Ojo con eso, ¿ya? Y la mayoría de la gente cree en Dios, es cristiana. ¿Por qué? Porque fue una imposición ideológica, porque fue una imposición de un estilo de vida, ¿ya? También, ¿cuáles van a ser otras de las consecuencias para América? La caída demográfica. Para que quede claro, en 100 años los españoles masacraron al 90% de los indígenas de América. Es decir, que en 100 años América perdió el 90% de sus habitantes. Estamos hablando que, por ejemplo, si en América existía 1 millón de indígenas, en 100 años van a pasar a 100.000. De 1 millón a 100.000. Lo que es tremendo. Es una cifra tremenda, ¿ya? Otra de las consecuencias va a ser el mestizaje. Hoy día nosotros los americanos somos mestizos, por lo tanto van a existir muchas combinaciones posibles. Cuento, español con India nace mestizo, vamos a decir indígena mejor, ¿ya? Mestizo con español,
Va a nacer un castizo, castizo con española, mulato con española, morisco con española, chino con indígena, lobo con china. Existían muchas castas distintas, ¿ya? Sin embargo, hay que tener en claro que aunque suene relativamente cómico, no lo va a hacer en la práctica y no debería hacerlo, espero, pero entre más negro era, entre más piel oscura poseía alguien, estaba más bajo en la escala social. Entre más blanco, entre más español, usted era mejor visto que entre su color de piel se fuera oscureciendo cada vez más. Por lo tanto, usted entre más negro era, entre comillas, más mal visto, más esclavo que entre un negro que no era tan negro, no sé si me explico bien, ¿ya? Por lo tanto, en esta escala, el indígena va a estar como al medio, ¿ya? Porque el esclavo africano va a ser el que va a ocupar la escala más baja. Y una mezcla de culturas. El sincretismo cultural, para que les quede claro, es la mezcla de culturas. Miren, cuando yo mezclo un español con un indígena, nace un mestizo. Eso es el mestizaje. Sin embargo, si llevamos esta mezcla de culturas, si llevamos este mestizaje a la vida cultural, a la manera en que nosotros nos expresamos todos los días, es que vamos a encontrar el concepto de sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? Es como el mestizaje, pero en cuanto a culturas. Por ejemplo, nosotros, la gran mayoría de los chilenos hoy día somos mestizos. ¿Ya? Que somos mezcla de raza española e indígena. Sin embargo, también ya somos hijos de un sincretismo, de una mezcla de culturas, porque nos vestimos diferentes, ya Eh, ocupamos, hablamos español, pero con muchas palabras indígenas, guagua, choclo, eh, se me olvidan que hay tantas. Hay algunas que no puedo decir aquí, pero que son simpáticas. ¿Ya? Sin embargo, los invito a que busquen cuántas palabras indígenas utilizamos hoy día. ¿Ya? También vienen de los aymaras, de los mapuches. Los lugares también nos dicen mucho. ¿Ya? Nahualbuta, la cordillera de Nahualbuta, Talcahuano, eh, etcétera. Disculpen, es que no recuerdo ahora, pero sí hay muchos lugares de nuestro país y de América en su conjunto que van a ser nombres indígenas y que van a estar hasta el día de hoy. Ya hoy día nosotros creemos en la Virgen, creemos en Dios, creemos en Cristo. Eh, Hablamos español, mantenemos construcciones como las catedrales y las iglesias que son españolas, por lo tanto toda esa mezcla de culturas nos va a dar un resultado que somos nosotros. Es como que el sincretismo es como una máquina que mezcla, ¿cierto? Una mezcladora en que usted eh, le va incluyendo ciertas características culturales a esta gran licuadora y lo que sale vamos a hacer nosotros, una mezcla de entre lo que hablamos, entre lo que pensamos, entre cómo nos vestimos, entre lo que decimos, entre lo que construimos, entre etcétera. ¿Ya? Eso es el sincretismo. Y las consecuencias para Europa, principalmente para España, lógicamente, van a ser muy buenas. ¿Ya? De hecho, les va a transformar el mundo. Europa en general y España en particular no desconocían este nuevo continente. Por lo tanto, ahora van a estar en presencia de un continente nuevo, eh, que va a ser América. También van a empezar a crear nueva infraestructura y van a empezar a realizar y destinar muchos recursos para mejorar las brújulas, mejorar las embarcaciones, mejorar los astrolabios, mejorar las armaduras, crear armas de fuego, mejorar la técnica de la pólvora para crear mejores armas, para ir a la guerra contra los indígenas, etcétera. ¿Ya? Y también en nuestro continente van a empezar a construir ciudades, van a empezar a construir infraestructura como catedral, etcétera, en busca de eh, acumular más metales preciosos, que es justamente la tercera consecuencia para España y América, que es que la conquista de América le permitió a España y a Europa en su conjunto acumular grandes cantidades de metales preciosos, particularmente el oro y la plata. ¿Ya? Piensen que de América
viajaban grandes cantidades y toneladas, toneladas, barco tras barco repletos de oro y de plata. Ya lo que hizo España, lo que hizo Europa con América fue un saqueo, fue una explotación de recursos. ¿Ya? Quizás, ¿qué historia hubiese sido si la conquista de América no hubiese existido? Siempre me reflexiono en cuanto a eso. Es como historia ficción, llamémoslo así. ¿Qué hubiese pasado si los españoles nunca hubiesen llegado a América? ¿Ya? Quizás América como región, como continente, podría ser una potencia mundial, porque gran parte de nuestros recursos naturales fueron extraídos para ser enviados a España. Y eso fue la clase de hoy, espero que les haya gustado. Con esto vamos terminando la unidad número uno. Yo tengo otros números, quizás les pongo número 2 en la clase, pero en la clase estamos aún dentro de la unidad número uno, solo que yo la subdivido, ¿cierto? Como en capítulos. Con esto ya estamos terminando la unidad en su conjunto. Estamos de acuerdo a las fechas, estamos muy bien. Si ustedes han visto los videos, estas especies de clases online, si vieron en abril, hasta fines de abril es porque estamos bien en cuanto a tiempo. Espero que les haya gustado, espero que disfruten, espero que, espero que no lo encuentren tan fome. Yo de verdad que busco por todos los medios incentivarlos al estudio de la historia, ya que no nos atrasemos en cuanto a contenido. Ya eso, me despido, suscríbanse para que les lleguen notificaciones cuando suba un video, compártanlo con sus amigos, con sus compañeros y eso, po. Y siempre recuerden ver los videos con un cuaderno, con su cuaderno para que puedan ir tomando apuntes sobre lo que consideren más importante. Eso, chiquillos, nos vemos, un abrazo, adiós.